Cuéntame, Jorge, vamos a conversar sobre L- varios tópicos Sí, tenemos hoy. todo lo asociado a hacer negocios en varios estados. Entonces vamos a hablar sobre sales tax, vamos a hablar sobre state, corporate y income tax, vamos a hablar sobre eh, payroll taxes y sí. Ok, fíjese, estas preguntas que suceden mucho. Tenemos muchísimos clientes que, buenos días, cafecito financiero, así es. Eh, Lo importante aquí es que entendamos los conceptos. Yo creo que eso es importante. Estados Unidos es federal y cada estado tiene normativas diferentes. Entonces, esas normativas diferentes impactan los negocios. Mucha gente se confunde y cree que si tiene un negocio en Florida y va a venderle a un cliente en Nueva York o en Texas, eso hace que tenga responsabilidades allá y eso no es lo que genera responsabilidad. Entonces, Jorge, tú nos podrías explicar el concepto de qué tipo de cosas son las que nos generan responsabilidades fiscales o de impuestos en otros estados. Sí, aunque las reglas varían por estado, entonces hay que tener mucho cuidado que hay que siempre ir a chequear el estado en donde están haciendo negocios porque hay 50 reglas diferentes, incluso 51 porque DC también tiene otras reglas diferentes, etcétera. Entonces, Así que cuando nos preguntan, ajá, ¿cómo es tal cosa? Ya va. Vamos a buscarlo, vamos a analizarlo, porque es imposible uno saberse todas las normas de todos los estados. sí, entonces, aunque la mayoría tienen reglas muy similares, entonces empiezan sobre una base que es cómo se crea un nexo económico o un nexo físico. Un nexo físico por lo general se genera por tener empleados, por tener inventario, por tener oficinas en el estado en el cual estamos hablando. Entonces, Eso quiere decir que si yo tengo una compañía que creé en Florida y yo abro una oficina en Houston, Texas, entonces eso me crea un nexo económico con Texas y entonces yo tendría una obligación fiscal allá, bueno, correcto. fiscal y corporativa. Vamos a hacer esa diferencia también, vamos a explicar, porque eso también se confunde, ¿no? Son como dos conceptos diferentes. Ujú. Sí, por lo general tienes que cumplir con tres cosas. Número uno, es registrarte ante el Estado como una compañía foránea haciendo negocios en ese estado, foráneas a ese estado, no foráneas a Estados Unidos, foráneas a ese estado, Ujú. haciendo negocios en ese estado para tener el derecho de hacer negocios en ese estado. Número dos es asegurarse que muchas veces es automático con ese registro, pero en algunos casos no lo es, que esté registrado con el departamento de, el Department of Revenue de ese estado o el equivalente, el que colecta dinero de impuestos. De impuestos. Ujú. En Texas es el Comptroller de Texas, en otros sitios es Department of Revenue, siempre los llaman un poquito diferente. Em, Pero es el que se pa- encarga de colectar los impuestos del de- Estado. del estado, correcto. Ok. Si después tiene, si va a tener empleados en ese estado, también tienen que registrarse con la oficina de desempleo de ese estado. em, y registrarse posiblemente con ese mismo Department of Revenue para poder colectar los impuestos correspondientes a los impuestos estadales que existan sobre los empleados. Recuerden que en Florida y en Texas no hay, pero en muchos otros estados sí hay. Em, Ujú. y, y la última de esas es si tiene responsabilidad de sales tax, de responsabilidad De impuesto a las ventas. de colectar impuestos a las ventas, correcto. Ujú. Entonces, esas responsabilidades se pueden adquirir en muchas diferentes formas, sea como mencionábamos, por inventario físico, porque tengan oficinas, porque tengan empleados, son como los más comunes. Aunque para ciertas cosas, por ejemplo, uno puede adquirir nexo de sales tax sin tener ninguna de esas cosas. Si mi volumen económico en dólares o el número de transacciones con el Estado es significativo para ese estado. Entonces el estado pone unos montos y número de transacciones en el cual pueden calificarle a una compañía fuera de ese estado, tener que colectar y reportar sales tax en ese Aunque estado. no tenga oficina allí. Aunque no tenga oficina, ni inventario, ni empleados. Wow. Ujú. Ok, eso es un punto importante porque mucha gente que vende por Amazon, por ejemplo, o Shopify, perdón.
siempre me equivoco, se parecen los nombres. O que vende en línea, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Amazon, que Amazon mueve el inventario a su gusto. ¿Podría generarse, por eso que tú dices, de que el hecho de tener inventario en un estado podría generar responsabilidades, podrían tener responsabilidades en ese estado? Sí, sí, definitivamente eso es algo De sales tax, de ventas, incluso podría ser de o sea, income impuesto tax. a las ventas y de income tax, de ingreso. Pueden tener los dos, correcto. Ujú. No necesariamente lo estás incurriendo los dos a la vez, porque pueden haber reglas diferentes en el mismo estado sobre cómo y cuándo registras el nexo económico o el nexo para sales tax y el nexo para income tax. Entonces, pero sí es algo que hay que estar muy pendiente. En el caso de cosas como Amazon, creo que ahorita son 42 estados que requieren que Amazon se encargue de eso para los pequeños negocios. Entonces, eso es algo que los estados están consolidando para que la responsabilidad no le caiga a los dueños de negocios pequeños, porque, vamos a estar claro, un dueño de pequeño negocio no va a poder reportar en los 50 estados. Es Llevar ese demasiado. control, además de llevar el control de dónde te pone la mercancía Amazon, es casi que imposible. O sea, es difícil, ¿no? Ujú. Sí, sí, aunque hay sistemas que lo hacen, el tema de los costos asociados a reportar, a registrar y a mantener esos registros, muchas veces son mayores al impuesto que estás colectando, dependiendo del volumen de ventas. Entonces, Ujú. los estados lo saben y al final del día, ellos lo que van a buscar es, ok, si tienen que cobrarle a alguien, le van a ir a cobrar el más grande posible porque saben que su tiempo tienen que pagarlo. Pero en ese caso, es importante tomar en cuenta de que Amazon lo está haciendo por uno, pero si después uno por alguna razón tiene que vender a ese estado, en el cual Amazon le crea una responsabilidad y le vende por fuera de Amazon, por Shopify o por alguna otra herramienta, ahora también usted tiene Mm, que también cumplir con eso de todas formas, claro. por fuera. Ajá, eso es importante, ¿no? Porque yo puedo tener también mi propia, o sea, vender en la plataforma Amazon, pero también tener mi propia plataforma y vender por mi cuenta. Ujú. Quiere decir entonces que si se me generó una responsabilidad por mis ventas por Amazon y Amazon se encargó de eso, pero yo con mi plataforma aparte vendí en ese estado, también tengo que cumplir. Sí, Entonces esa sí me toca a mí, esa no me la va a hacer Amazon. correcto. Eso es bien importante porque muchos empresarios, pequeños empresarios, no, digamos, no entienden el concepto de cómo se genera la responsabilidad fiscal desde el punto de vista de impuesto a las ventas y de impuestos sobre la renta en el Estado, porque son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un empleado en un estado? Yo no estoy en ese estado. Voy a poner el ejemplo. Yo tengo una oficina en Florida, pero tengo un empleado en Oregon. Este, ¿Qué pasa con esa persona que trabaja remoto desde Oregon? Hace un trabajo, yo le pago, tiene una nómina. ¿Qué responsabilidades se me generan a mí en Oregon, a mi empresa de Florida? Todas. Todas las responsabilidades. Income tax, se generan payroll taxes, los payroll withholdings, incluso Oregon tiene unos temas de retiro que tienen que hacer para ciertos tamaños de empresas. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta, que uno básicamente está abriendo, aunque esté la persona trabajando remoto, está abriendo una oficina Aunque esté en ese trabajando desde estado. su casa. Ujú. Sí. Incluso en algunos estados hay que revisar si en su casa necesitan tener alguna permisología para trabajar desde casa. En Florida Ujú. deberían tener Una licencia, su local business tax. local Eh, business tax. Aunque creo que ahorita en estas épocas no lo van a enforzar, pero Sí, pero por ejemplo, este, en Texas no se necesita. correcto, en Entonces, Texas no por se eso es lo necesita. importante de entender que cada estado es diferente y cómo funciona cada estado. Entonces, las regulaciones varían. Tenemos que mantenernos, o sea, entender dónde se nos generan responsabilidades y aprender lo mínimo necesario para cumplir con ellas o asegurarnos que el profesional que nos esté apoyando está cumpliendo con las responsabilidades, que ese es otro punto, para poder supervisar adecuadamente el trabajo que nos estén haciendo. Porque al final es nuestra responsabilidad, el bolsillo afectado va a ser el nuestro. Sí. En el caso de compañías que están registradas en varios estados, también
puede tener implicaciones a los socios. Por ejemplo, en el caso de un estado que tiene income tax a nivel personal, una compañía que es una corporación tipo S o una LLC que es un partnership o un disregarded entity que es una LLC sole member de un solo dueño, puede generar que ese dueño del negocio o esos dueños del negocio que son socios tengan que hacer declaraciones en esos estados por su participación en la compañía. Claro, porque ese ingreso tiene fuente de ese estado y por ende, aunque ellos no vivan en el estado, tienen responsabilidad en ese estado como no residentes de ese estado. Uh-huh. Hablemos de un poco más en profundidad sobre el sales tax, impuesto a las ventas y cómo mucha gente no entiende el concepto de cómo funciona el impuesto a las ventas. El impuesto a las ventas en Estados Unidos, a diferencia de Latinoamérica, que la mayoría de los países de Latinoamérica tienen lo que se llama IVA, impuesto al valor agregado, donde hay un neteo donde yo pago, cobro y el neto lo entero. Aquí no funciona de esa manera. El sales tax lo paga el usuario final. Quiere decir que en la cadena de comercialización nadie más paga el impuesto y tienes que sacar lo que se llama un resale certificate, un certificado como revendedor para mostrárselo a tu vendedor. Ahora, hay una serie de situaciones que suceden en la operación del negocio, Jorge, quiero que nos las explique. Cuando tú compras un inventario y luego no lo vendes, sino que lo usas de muestras, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, es muy común que se nos olvida, pero la compañía en ese momento, en el uso de ese inventario, tiene que pagar el sales tax correspondiente, que le hubiera cobrado a su cliente final o en si lo hace para el mayor, que corresponde para su área, porque él se convierte en un consumidor final. Entonces, si yo vendo computadoras y yo compro 100 computadoras para venderlas, pero después quiero en la tienda poner una computadora de exhibición, yo tengo que agarrar y decir, esta computadora la saco de inventario, la llevo a gasto o la llevo a costo o inventario O o activo activo fijo. fijo, disculpa, y pago el sales tax en ese momento. Y lo entero en mi momento de reportar sales tax. No se lo pagué a nadie, se lo pagué directo al Estado, Ok. pero yo usé el Sí, equipo. es importante que el concepto viene porque el impuesto se llama Sales and Use Tax. O sea, es un impuesto a las ventas y al uso. Así es como es en Estados Unidos. Entonces, si lo paga el usuario final o el que use el bien al final. Entonces, si tú te conviertes en usuario del bien, bien sea porque lo usaste para muestra, porque lo regalaste, o porque a ver, no sé, exhibición también. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado eh, porque se tiende a confundir el tema. Y hemos visto y hemos tenido casos de clientes con multas importantes porque no han reportado ese sales tax, ese impuesto al uso o a las ventas en el momento en que se han quedado con el bien. Ujú. Entonces, Sí, voy a poner un ejemplo porque yo creo que es importante cuando a veces uno no se lo imagina, ¿no? Cómo funciona. Pero, por ejemplo, en una oportunidad había una tienda que era de pintura de cerámica y tomaba algunas piezas y las pintaban y las ponían de exhibición para que la gente las viera cuando iba a pintar. Entonces, las piezas las vendían. Por supuesto, al venderlas no hay problema. El impuesto se le cobra al usuario final, ¿ok? Pero estas piezas que estaban compradas en otro estado, que no habían pagado impuesto a las ventas, estaban ahí exhibidas. Llegó un oficial del departamento de rentas y preguntó, muéstrame las facturas de esas piezas. Revisó las facturas, ninguna tenía impuesto a las ventas. ¿Dónde está el pago del impuesto de esto? No las había pagado. Entonces, cuando usted saca del inventario una parte, una porción, bien sea porque lo va a exhibir, bien sea porque X lo va a usar usted o lo que sea, usted tiene la responsabilidad de pagar el use tax o el impuesto al uso, que es la misma tasa del impuesto a las ventas, ¿okay? En el estado en que lo esté usando. uh-huh.
ese ejemplo también es importante. Voy a poner otro ejemplo porque también fue un shock para el cliente. Compró una pieza de arte en Nueva York. Él vive en Florida. Entonces, él va a Nueva York y lo compra. O lo compró por internet, no importa, da igual. Como él no está en Nueva York ni vive en Nueva York y la pieza iba a salir del estado, Nueva York, la persona que vendió no tiene la obligación de cobrar el impuesto, porque el impuesto a las ventas se cobra al usuario final si el usuario final está en el estado, ¿ok? Donde yo estoy haciendo la venta. Si no, no tengo que cobrárselo. Quiere decir que Nueva York, el que le vendió en Nueva York lo hizo bien, no le cobró. ¿Qué pasa? Él envía por FedEx, por lo que sea, y por supuesto asegura el bien y dice el monto, y había una factura, porque tiene que haber en la transacción un documento que avale que hay una transacción real, ¿no? Y luego le llega una carta a su casa en Florida diciéndole, el Departamento de Rentas de Florida, señor, mire, FedEx o lo que sea nos informó que usted recibió vía FedEx el chip, la carga número tal, declarada por un valor de $20,000. Aquí está la factura del impuesto al uso que a usted le corresponde pagar. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pues sí, señor. Si usted está en un estado y usted no pagó impuesto en el otro estado, impuesto a las ventas, entonces le toca pagarlo en el estado donde lo está usando. Eso es importante. Y eso no estamos hablando de una empresa. Ahí estamos hablando de una persona natural como usuario de un producto. ¿Ok? O sea que la responsabilidad es importante entenderla. Sí, esto pasaba mucho antes, al principio de cuando se empieza a vender en línea, que, por ejemplo, Amazon no tenía responsabilidad en ninguno de estos estados. Tenía responsabilidad en un par de estados solamente. Entonces, ni siquiera se lo cobraba a nadie. Entonces, por mucho tiempo, mucha gente simplemente compró libre de impuestos y nunca se lo enteró a los estados. Y los estados se dan cuenta. Y bueno, cada vez más son un poco más estrictos, especialmente en las compañías se ponen más estrictos porque tienen visibilidad a quién está teniendo actividad comercial y saben que ciertos tipos de negocios se dan para que el mismo inventario que tienen en la tienda, que compraron para reventa, después lo usen para algo que no es para reventa. Entonces, eso es sumamente importante si tienen negocios que usan inventario. Eso es tan simple como decir, yo vendo insumos de oficina y compré bolígrafos y después usé bolígrafos en la oficina. Tan simple como eso. Sí, aquí está Julio poniéndonos un ejemplo y dice, como use tax, déjenme ponerlo aquí, como use tax entran las demostraciones. Por ejemplo, vendo vinos y regalo algunas botellas para que los clientes degusten. Sí. Y también van todo lo que sea regalos para mercadeo. Si tú no le regalas algo a alguien para que lo usen en sus redes sociales y pongan un post, eso también tiene que pagar el sales tax. Correcto. Ok, por aquí hay una pregunta. Buenos días. ¿Qué deben hacer las personas que han vendido por eBay y Amazon y luego se dan cuenta que cobraron sales tax y no lo han pagado? Obviamente pagarlo, pero ¿hay algún procedimiento adicional? Sí, que si lo cobraron y no lo pagaron, normalmente los estados tienen un proceso que se llama Voluntary Disclosure y podemos ayudar con eso, que es me equivoqué, aquí están los dólares, normalmente te van a cobrar solamente los intereses, no las penalidades asociadas, pero los intereses sí. Y se hace un reporte con el reporte de ventas y las ventas que se registraron y se entera eso. El voluntary disclosure es como que estoy voluntariamente diciendo que me equivoqué, que no he hecho esto y aquí estoy. Estás como dando la cara. Entonces eso lo que hace es que te evita o podría evitarte mayores penalidades. La recomendación es eso, no esperen, no crean que no los van a descubrir. Lo importante, a ver, yo creo que este concepto es importante porque a veces me ha sucedido con clientes que me dicen, no, pero es que ese impuesto a las ventas es muy caro. Señores, eso no es ingreso de ustedes. Ustedes lo cobran, pero todos son agentes de retención. Esa plata no es suya. Es decir, si usted vende un producto por 100 y cobra un impuesto del 6%,
ese 6% adicional, eso no es parte de su venta. Eso, usted simplemente está colectando ese dinero, tomando ese dinero y es agente de retención para entregárselo al departamento de renta. Ese dinero no es suyo, ese dinero no es parte de la venta. Eso es súper importante. Si usted se apropia de ese dinero y se queda con ese dinero y no lo paga, no se lo da al departamento de renta, usted se está apropiando del dinero del departamento de renta. Es muy delicado, sumamente delicado. Entonces, esa plata no es suya y eso es muy importante. Es súper, súper delicado. Tengan muchísimo cuidado y si por alguna razón no lo han enterado, actúen lo antes posible porque puede tener muchas consecuencias. Eso sucede igual con los impuestos a que les retienes a los empleados, ¿no? Y ese también es otro concepto que escucho mucho. Me dice, es que me cuesta mucho dinero la 941 y lo que tengo que pagar de los empleados. Recuerden que una porción importante de lo que usted paga de impuestos por los empleados es una retención del salario que usted le hace a la gente, ¿ok? Solamente la mitad es suyo, y menos de la mitad, porque usted tiene que retenerle a sus empleados seguro social, Medicare, impuestos sobre la renta, y eso se lo quita del sueldo, no es suyo. Usted agarra esa plata del sueldo de la persona y tiene que enviarlo al IRS. Entonces, es bien importante que entendamos esos conceptos porque eso también tiene consecuencias tremendas, porque es una apropiación indebida de dinero que no es suyo, que usted le retuvo a un tercero, a su empleado.